Hola, seguimos con nuestro tutorial de Go avanzado en el último curso del módulo 2, donde estábamos viendo ORMs. Entonces vamos a tocar unos aspectos claves de aquí de ORM que nos faltó, y también vamos a ver transactions. Rápidamente también te quiero mostrar que he ordenado un poco el código, he sacado todas las estructuras fuera de la función main, como también creé una constante para la conexión, ¿no? Porque esto no va a variar, entonces ¿para qué tenerlo como una variable? Recordemos conceptos básicos, ¿ok? Y aquí pasé por alto la estructura, la creación de, recuerden que este modelo crea tanto usuarios, posts, roles y bueno, y crea esa relación de roles y usuarios en esa tabla para todo, ¿no? O sea, registra en cuatro tablas distintas. Entonces la pasé por alto y ahora vamos a ver lo que nos faltó ayer, fue ver los usuarios por roles en este caso, ¿no? E igual que como hemos hecho aquí anteriormente cuando vimos solamente de usuarios. Está más aquí abajo, creo. Aquí, por ejemplo, para ver los usuarios por post, hacíamos un preload de post, ¿no? Y le pasábamos nuestra variable user con la estructura y el ID que queríamos. Entonces, parecido acá, user con roles, le he puesto user y hacemos un preload esta vez de roles porque vamos a ver los roles por usuario. Entonces, first with, que es nuestra variable, user with roles, que viene de la estructura user, recuerden que está aquí arriba, donde tiene roles, ¿ok? Y simplemente le paso el ID de que yo quiero ver. También para mostrarlo, también agregué un usuario más, agregué acá en la base de datos. Vamos a actualizar, sale el user y voy a ejecutar esto aquí. Tengo 3 usuarios y al cual le he asignado roles. Ahorita te lo muestro cómo. Ejecuto simplemente esto para ver primero con main.go y vamos a ver los usuarios. En este caso el usuario 1 con sus roles, ¿no? Tiene el rol de admin y editor, por ejemplo. Si yo elijo el usuario número 2, recuerden que tengo 3 usuarios ahorita y veo que él tiene el rol de 1, el del editor. Y si yo le doy el 3, por ejemplo, el 3 todavía no le he asignado rol, entonces no debe salir nada, simplemente ejecuto y solo nos dice roles, pero vacío, ¿no? Joel es el tercer usuario, pero no hay roles, ¿ok? Entonces, ¿cómo asignamos esos roles? Entonces, para asignar esos roles yo hice otro modelo. Recuerden que aquí lo tengo user roles, es nuestra tabla, recuerden aquí, nuestra tabla intermediaria de muchos a muchos user roles. Aquí voy a devolver todo, acá lo tengo también con CDR, lo he puesto aquí para hacerlo rápido. Y vemos que, miren, el usuario 1 tiene tanto el rol 1 y el 2, el usuario 2 tiene el rol 2, que es el editor, pero el usuario 3 no tiene ningún tipo de rol. Vamos a hacer esa asignación. Para yo hacer esa asignación no voy a ejecutar de nuevo nuestra estructura de user, porque crearía, si lo ejecuto tal como está, crearía de nuevo tanto post como también crearía en la relación user roles, crearía otros roles. Crearía roles y crearía esos otros relación con esos otros roles, pero no, yo quiero asignar roles existentes. Como ya hay roles existentes, recuerden, en la tabla roles tengo 2 roles. Hay que confundirse la relación con los roles. Y hay 2 roles. Imagínate que solo tengamos esos 2 roles en nuestro negocio, admin y editor. Entonces yo no quiero crear más roles, quiero asignar roles. Entonces para eso tengo la estructura que va a trabajar directamente con esa tabla, asignando los roles. Entonces aquí yo te lo voy a ejecutar, por ejemplo, para que la veamos. Se llama user role. Entonces voy a pasar por alto esta vista ya que teníamos, pasarla por alto, y voy a ejecutar ese user roles que está aquí. ¿Dónde está? Acá está. Preload. Acá está. El usuario existente le puse para que lo tengas de referencia. Entonces le he puesto user with roles, user roles. ¿Qué va a hacer esto? Simplemente va a agregar roles, ¿no? En este caso, recuerden que, bueno, aquí lo hice para el usuario 2 que agregué, entonces aquí yo le voy a agregar un rol al usuario 3. ¿Y qué rol le voy a agregar? El mismo rol de editor. Recuerden que el código 2 es editor. Entonces, si yo ahora ejecuto esto, vamos a ejecutar esta parte del código. Muy bien, no sale ningún tipo de rol. Verifico aquí en esta tabla, recuerden, user roles, donde se asigna. Ahí ya tengo ese nuevo rol, ¿no? El usuario 3 tiene el mismo rol que el usuario 2, que es editor. Solo el usuario 1 tiene los 2 roles. Ahora vamos a verlo de nuevo aquí en base de datos. Para eso de nuevo lo voy a pasar por alto, este modelo, voy a pasarlo por alto y voy a ver esta consulta que tenía aquí. ¿Dónde veíamos esto de acá? Vamos a hacer preload. Nos faltó el bar. Ahora sí. Y ya le voy a cambiar, ahora sí, el usuario 3, ¿no? Quiero ver cuántos roles tiene, que va a ser 1, ¿no? Va a ser editor. Recuerden que anteriormente no tenía ninguno.
ejecuto y veo que ahora tiene rol de editor, ¿ok? Entonces esa es la forma de cómo asignar roles. Tuve que crear otro modelo, otra estructura, otro modelo, y ahí simplemente ejecutar esa estructura pasándole los cambios que yo quiero, la asignación, ¿no? Yo lo he puesto user with roles, o asignar roles podríamos haberlo puesto, ¿no? Muy bien, entonces ahí dejamos ese tema. Ahora vamos a pasar a lo de hoy. Vamos a ver primero hooks. ¿Qué son los hooks? Los hooks son, acá son funciones técnicamente asociadas, bueno, son métodos en realidad. Recuerden que las funciones asociadas a una estructura son métodos. Entonces son métodos que se van a ejecutar automáticamente, por ejemplo, antes de insertar o antes o después de una acción. En este caso va a ser antes de crear un usuario y después de crear el usuario. Por ejemplo, aquí, yo voy a crear usuarios, pero no quiero crear nuevos posts. Entonces, como ya no quiero crear nuevos roles, voy a desactivar esto para que cree usuarios y con sus posts, pero sin roles, ¿ok? Entonces, aquí yo voy a deshabilitar de nuevo esto de acá del user post. Este que tiene el post, no, este tiene los roles, este de aquí. Usuario, ahí le puse título incluso para que se den cuenta. Insertando usuario con post. Acá tiene un nuevo usuario con post y roles. Y por acá es insertar solo un usuario, ¿no? Cuando querramos hacer operaciones distintas. Entonces acá voy a utilizar solamente usuarios con post, que es este de aquí. Voy a deshabilitarlo. Entonces ahí yo puedo insertar un nuevo usuario y post. Ojo que aquí ya tengo este usuario Joel, entonces voy a crear otro usuario para ver la funcionalidad de estos hooks. Voy a crear acá, fuera de la función main, esos hooks también. Vamos a necesitar esos hooks. Voy a necesitar un hook para ejecutar antes y para ejecutar después de por ejemplo aquí de la creación del usuario. Recuerden que permite ejecutar lógica antes o después de operaciones, ¿ok? Esos son los hooks. Entonces voy a ejecutar una operación before create, antes de que ocurra algo en user. ¿Qué es la estructura user? Estoy asociando, recuerden, una función a una estructura, o sea, esto viene a ser un método de la estructura. Entonces la asocio de esta manera, o sea, cuando pase algo en user, antes que pase algo en user, voy a ejecutar este pequeño código creando usuario. Retorno nil para simplemente como no ocurrió ningún tipo de error, no va a retornar nada simplemente, ¿no? Entonces, eso es antes. Ahora, si yo quiero hacer después también, de una vez vamos a hacer después para no estar ejecutando la creación de usuario cada rato. Igual, lo asocio a user, nuestra estructura after create, o sea, después de crear. Igual le pasamos, esta es su sintaxis, core.db, y retorna un error. Como va a retornar un error, nosotros le ponemos nil, y después que ocurra esa operación le ponemos usuario creado. Entonces esto se va a ejecutar automáticamente sin que nosotros lo llamemos, solo asociándolo a nuestra estructura user. La estructura user que va a ser ejecutada aquí, o el modelo user. Recuerden, aquí voy a crear un nuevo usuario donde voy a cambiar los datos, ¿no? Como ya tengo Joel, Juan y Cristian, vamos a poner Cristian ahora más bien, Cristian, y acá voy a poner Cristian para crear un nuevo usuario, Cristian. Lo único que voy a hacer es agregarle cuántos posts tiene, vamos a ver todos los posts que hayan. Rulers, user, vamos a ver primero los user. Vemos que tenemos 3 usuarios nada más. Ahora voy a hacer un select stick front también, pero de los posts. ¿Cuántos posts hay? Ahí tenemos, por ejemplo, el tercer usuario solo tiene un post, mientras que el primero tiene 3 y el segundo tiene 3. Entonces vamos a asignarle 2 posts a este nuevo usuario Cristian. Voy a agregar aquí, como le agrego otro, simplemente lo copio y post 2, ¿no? Entonces Cristian se va a crear directamente, se va a crear tanto el usuario Cristian, recuerden que los otros campos son automáticos, y al mismo tiempo voy a crear 2 posts para ese usuario. Por eso voy a ejecutar esa consulta. Entonces voy a agregar, ojo que este usuario todavía no va a tener roles, ¿verdad? Porque si yo quiero asignar roles tendría que ejecutar la consulta de acá. Entonces voy a crear ese usuario para ver los hooks nada más, que se tienen que ejecutar antes y después de la operación. Entonces voy a ejecutar esa operación. Y vemos, mire, conectado correctamente a base de datos, creando usuario, usuario creado, ¿ok? Entonces si aquí escribirnos nos faltó, por ejemplo, aquí usuario ingresado, por ejemplo, iba a salir intermedio de esto, ¿no? Primero se ejecuta creando usuario, iba a salir usuario insertado y luego usuario creado, por ejemplo. Entonces los hooks asociados a nuestra estructura o a nuestros modelos están funcionando correctamente. Ahora vamos a ver que existe ese nuevo, primero los posts, ya que estamos en posts, y vemos que se creó 2 nuevos posts para el usuario 4. ¿Quién es el usuario 4? Ese es el nuevo usuario que hemos agregado con ORM, Cristian, ¿correcto? Entonces funciona correctamente. Ahora recuerden que este usuario no tiene roles, ¿ok? Por eso no figura aquí en esta tabla.
Entonces, muy bien, ahí vimos los hooks. Otro concepto rápido que podemos ver son los scopes, que permiten reutilizar consultas. También con ORM podemos generar o guardar como funciones algunas consultas reutilizables que vamos a tener manipulando, que va a ser constante ejecución, ¿no? Vamos a estar validando constantemente. Por ejemplo, igual fuera de main voy a crear ese scope. Entonces, por ejemplo, adultos o mayores de edad le podríamos haber puesto, ¿no? Igual su sintaxis de B, GOR de B, parecido al otro, y va a devolver un GOR de B también, una base de datos de GOR, ¿no? Entonces, ¿qué va a retornar? Una condición donde sean la edad, age, recuerden que es un campo que existe en nuestra tabla user, donde la edad sea mayor, recuerden, mayor, le ponemos interrogante y le pasamos un valor. En este caso, como sabemos que son mayores de edad, cuando son mayores de 18, entonces le pasamos a mayores de 18. Ahora, aquí solo tenemos esa función o este scope. Ahora, para reutilizar, ahora solo lo llamamos, ¿no? Para que sea una función reutilizable. Ya me voy a pasar por alto esto para que no crear otro usuario. Para no crear otro usuario. Lo voy a poner después de agregar este usuario create. Igual, vamos a necesitar, como vamos a devolver una lista, recuerden una lista que cumple con esa condición, una lista de usuarios, vamos a poner el var user del tipo user y vamos a llamar a nuestro scope, db scope, adultos o adults, que es el nombre que le dimos arriba, recuerden, le dimos el nombre de adults. Entonces lo pasamos dentro de nuestro scope o dentro de nuestro ámbito para que sea reutilizable. ¿Qué le pasamos? Para llenar a los users, todos los users que cumplan con esa condición. Ponemos usuarios encontrados y recuerden que tenemos que mostrarlo con un for range. Entonces ponemos for range user y mostramos simplemente los datos. Ok, esto es normal, esto ya lo hemos hecho miles de veces. Solo estoy listando con un for todos los datos llenados aquí en user. Ok, vamos a ejecutar y bueno, nos van a salir todos porque todos por defecto se guardan con 18, ¿no? Vamos a hacer un cambio rápido aquí en la base de datos, por ejemplo en dame los user. Y voy a hacer un cambio rápido aquí, que uno sea menor de edad. Vamos a ponerle que Juan sea menor de edad. Vamos a ponerle 16. Yo guardé directamente, cambié, hice que Juan tenga 16 años para que sea menor de edad y no esté en nuestra lista, ¿no? Entonces ejecuto y ya no debe estar Juan en esa lista. Miren, ahí lo tenemos. Tenemos a José, Cristian y Joel. Ya no está Juan en la lista. Entonces nuestro filtro o nuestro scope, que va a ser una función reutilizable, va a estar funcionando correctamente, ¿ok? Para que lo tengan presente, esta es la forma de reutilizar consultas para no estar generando todo eso y optimizar nuestras consultas de la base de datos, ¿ok? Entonces, muy bien, finalmente podemos ver lo que nos interesa en este curso, que son las transacciones. Simple, igual, para las transacciones igual, todo vamos a utilizar, recuerden, de DB, una transacción, pero esta vez vamos a hacer una transacción, es como hacer, por ejemplo, vamos a hacer lo contrario que hemos hecho acá. Cuando creamos un usuario, esto lo vamos a dejar, cuando creamos un usuario, por ejemplo aquí con post, usuario con post o usuario con post y role también que tenemos, lo normal es que normalmente se hagan una operación transaccional. Por ejemplo, yo primero voy a crear un usuario y luego creo post relacionados a ese usuario. También puedes hacer así, en partes. Primero guardo ese usuario y luego que se ejecute. Entonces tenemos que, para asegurar que primero se guardó el usuario, tenemos que hacer una transacción. ¿Por qué? Porque si la operación de guardar en un usuario, ya no se podría guardar el post asociado a ese usuario, porque el usuario nunca se creó. Entonces para ese tipo de operación necesitamos una transacción para que se ejecute paso por paso, igual que hicimos cuando hicimos depósito, que recuerdan, depósito retiro, una transacción donde se depositaba a una cuenta y se retiraba de otra cuenta. Igual, entonces vamos a hacer esta operación de usuario y post en una transacción, muy simple. Vamos a validarla acá, vamos a ponerlo por acá arriba, conectado correctamente, nos sirve, y vamos a hacer esta transacción aquí. Y vamos a ir cambiando los datos nada más para hacerlo rápido y no demorarnos mucho. Cambié el nombre solamente aquí porque me está dando error, porque ya estamos usando la variable error. Error T para error de transacción, ¿no? DB transaction igual, todo se utiliza con la conexión, ¿no? B transaction, esta vez vamos a crear un user, pero vamos a cambiar por nuestro modelo. Nuestro modelo no exige, en user no exige esto, entonces podemos copiarnos esto, ¿no? Vamos a copiarnos esto. Recuerden que vamos a insertar por tabla una transacción, entonces necesitamos algo como esto, ¿no? Bueno, aquí le podemos agregar nomás rápido, si ya tenemos el usuario, vamos a agregarle el email nada más para no hacer tantos cambios, porque el usuario solo nos pide datos obligatorios, esto, ¿no? El usuario y el email, pero vamos a crear otro usuario más, vamos a ponerle Luisa, por ejemplo.
Luisa, igual, luisa@gmail. Vamos a crear un usuario Luisa, recuerden, db.transaction. Ya internamente esto va a ver lo que es el begin, el rollback, sino que aquí lo vamos a mostrar más si ocurre algo, que como que ocurre un rollback, pero va a ver el begin, la operación en sí, si ocurre un error, el rollback, y va a ver el commit, ¿no? Si todo salió bien, va a aplicar el commit simplemente. Entonces solo lo iniciamos db transaction, le pasamos igual board.db, es su sintaxis, retornamos un error en caso que haya algún tipo de error, por eso al último ponemos return nil, ¿no? En caso que no haya ningún tipo de error. Entonces igual, voy a crear un user que va a ser del tipo user. Nuestra estructura, recuerden, nos pide así, un nombre, un email. Si yo voy a ingresar solamente directamente en user, valido cada operación, valido el tx.transaction, recuerden, ojo que aquí utilizamos tx, ya no utilizamos por ejemplo db.create cuando seamos directo acá, miren, db.create como teníamos, ¿no? Ahora utilizamos ya la transacción. Estamos dentro de la función, recuerden, en esta función todo está dentro de una función. Transaction igual recibe una función. Todo dentro de la función está está en este ámbito, ¿no? tx transaction. Entonces, valido el error tx.create. Si hubo un error en la creación del usuario, retorno el error, ¿no? Si no, sigue normal. Igual para el post, hago un post, el post que nos pide, el primer post, por ejemplo, está bien válido y nos pide del user un ID. Por eso, mira, es una transacción, porque primero tiene que ocurrir el usuario, la creación correcta del usuario, y luego, como ya existe un usuario, puedo pasarle el ID de ese usuario. Sí, como pasó aquí, normal, seguimos aquí. Luego, valido esta misma transacción. El post, si todo pasó en el post, normal, ¿no? Y retornamos un nil, que no ocurrió ningún tipo de error. De ocurrir algún tipo de error, por eso aquí validamos en la transacción, hacemos un print rollback. Internamente ya, como te digo, ya maneja el begin, las operaciones que estamos viendo, el commit, y de ocurrir un error, el rollback. Entonces solo tenemos que pasar, su sintaxis, ¿ok? Entonces vamos a ejecutar eso, vamos a crear un usuario y vamos a crearle un nuevo post. Vamos a crear un nuevo post de Luisa, vamos a ponerle Luisa, para que se diferencie nada más, ¿no? Entonces recuerden que el post solo nos pide el título porque su valor es autoincrementable, y solo le pasamos el user ID, que es del nuevo usuario creado. Entonces vamos a ejecutar esa transacción, y aquí que vemos, aquí usuarios encontrados que son adultos. Bueno, por defecto también nos va a salir Luisa, ¿no? Porque se va a guardar con 18. Entonces es válido lo que tenemos ahí. Vamos a ejecutar esa transacción. Vamos a limpiar la pantalla, borro, y vemos que todo se ejecutó correctamente. Y miren, dentro de los resultados también está Luisa. ¿Por qué? Porque ya se creó correctamente Luisa. Se crearon, recuerden, hicimos tanto un usuario primero y luego hicimos un post. Usuarios, tengo Luisa. Si luego voy a post, tengo el post de Luisa, ¿no? Está al final, primer post de Luisa, es el último, es el post número 10, pero del usuario 5, que el usuario 5 tenemos a Luisa, recuerden. Entonces, muy bien, ahí hicimos la operación ordenada, transaccional. Recuerden, no siempre va a ser necesario que sea así transaccional, pero hay momentos que va a ser obligatorio. Este es un ejemplo también, pero también lo podríamos haber resuelto de la otra manera como lo hemos estado trabajando. Pero aquí podemos implementar también lo que hicimos, lo de las transacciones en cuenta para una cuenta bancaria, ¿no? Agregar saldo y quitar saldo de otra cuenta. Entonces, muy bien, vimos transacciones, vemos que aquí es mucho más fácil incluso implementar con ORM. En realidad el ORM te resuelve todo, como te digo. Finalmente, una aclaración, va a ser muy fácil trabajar, es más fácil trabajar con ORM, por eso que la gente, normalmente los nuevos programadores, se acostumbran o mal acostumbran a solo usar ORM, pero sin conocer SQL. Deben conocer SQL siempre, porque tienen que ver que hay lógica detrás, y créeme, va a haber un momento que tu ORM se va a quedar corto en una consulta muy compleja, entonces tienes que inyectar directamente SQL ahí, ¿ok? Entonces, muy bien, dejamos este tema, este módulo 2 de ORM ahí. Algo que podrían haber visto también aquí son lo que es el patrón repositorio, pero eso es parte de arquitecturas limpias, que puede ser otro módulo más adelante aquí en Go avanzado, así que no hay problema por eso. Muy bien, lo dejamos este módulo ahí y nos vemos mañana en un siguiente módulo donde veremos middlewares avanzados. Ojo que hemos visto middlewares, pero ahora vamos a ver middlewares avanzados. Muy bien, eso es todo por este tutorial y nos vemos en el siguiente. Recuerden que sigo subiendo los videos de Go básico aquí en mi canal de YouTube. Aquí está en Geeks, aquí estoy subiendo todo, acabo de subir otro también hoy, y así todo, para que lo encuentren por títulos, ¿no? Porque en TikTok es un poquito más difícil encontrarlo. Entonces así hasta que termine todo, y luego seguiré con los avanzados también. Ok, eso es todo por este tutorial y nos vemos en el siguiente. Gracias.